La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ayer, durante A Pensar Más y el Sin Guión, advertimos de que se venían tiempos muy duros para la libertad de expresión en el Perú. Y bueno, yo lamento decir que no me equivoqué en nada, fue mucho peor de lo que creíamos. La sentencia contra Christopher Acosta ayer no es un asunto que se resuelve entre Jerónimo Pimentel y Christopher Acosta, los denunciados, y el denunciante, señor César Acuña. Es un asunto que afecta a toda la sociedad peruana. Eso es lo grave. No es un asunto particular. ¿Por qué? Porque el juez Raúl Jesús es su primer apellido, ha decidido que toda la sociedad peruana no tiene derecho a la verdad, que usted no tiene derecho a conocer la verdad. No tiene derecho. Que el derecho del señor Acuña a que no se diga lo que él considera ofensivo es superior al derecho que usted tiene a conocer la verdad sobre un político que aspira a ser presidente de la República en repetidas oportunidades, que pone y saca presidentes de la República. El caso de Merino y Vizcarra. Y es el caso de Castillo hoy, que según sus abogados, su renta mensual, lo que el señor percibe de ingresos mensualmente, asciende a 100 millones de soles, es decir, 25 millones de dólares al mes, 300 millones de dólares de utilidades para él, de renta para él personal, es lo que recibe el señor César Acuña. Y con 300 millones de soles, perdón, con 300 millones de dólares al año, puedes comprar muchas cosas, pero no puedes comprar la libertad de las personas. No puedes comprar su derecho a la verdad. Para empezar este programa vamos a hacer algo diferente, algo que le pido a todos mis colegas periodistas que hagan. Este libro, Plata como cancha, tiene 162 páginas de texto. Si cada uno de nosotros periodistas hoy leemos una página, la que más le guste, o si usted quiere seguir el orden, así sea, creo que podemos entre todos leerle el libro al país. No hay censura previa en el Perú, está prohibida por la Constitución. Nadie nos puede prohibir que leamos el libro. Y eso es lo que vamos a hacer. Y espero que muchos periodistas se unan. Yo voy a empezar en la primera página del texto, saltándome la introducción, capítulo 1. Así empieza Plata como cancha de Christopher Acosta y tengo el permiso del editor Jerónimo Pimentel para hacerlo. Capítulo 1. ¿Cómo acallar a un autor despojado? Cita de César Acuña. En la tapa del referido libro no dice que yo sea el autor, solo dice mi nombre, César Acuña. Fin de la cita. César Acuña toma el ascensor y llega al piso 6, donde se ubica el estudio Benítez Vargas y Ugaz, en un edificio en Miraflores. Lo acompañan dos de sus abogados. Ha llegado hasta allí para cerrar un acuerdo y salir del más reciente lío en el que se ha metido. Lo que está por firmarse le evitará exponerse públicamente ante los tribunales, ser probablemente sentenciado, pero sobre todo le permitirá que el asunto que ahí lo convoca desaparezca progresivamente del recuerdo nacional. Es el 25 de mayo del 2017 y en la sala principal del estudio de abogados, Acuña espera a su contraparte. Pero esta no ingresa. Ha llegado, pero no quiere verlo. Así se lo han comunicado y el notario que está ahí para certificar el acto deberá ir con el documento de una sala a otra cada vez que haya que recabar firmas
de ese acuerdo extrajudicial. En un espacio contiguo, quien se niega a estrechar la mano de Acuña es su ex profesor, Otoniel Alvarado Oyarse. Acuña había cometido contra su maestro el más espectacular caso de apropiación de producción intelectual del que tiene noticia el país. Imprimiéndole otra carátula, se hizo autor de su libro, una recopilación de artículos académicos que Alvarado Oyarse ha publicado durante toda su vida como docente universitario. El entuerto es revelado por el diario El Comercio. Y hace añicos, en el 2016, sus opciones presidenciales en plena campaña electoral. Un año después de esa contienda, César intenta juntar los pedacitos de aquello que se ha roto. Tanto como el hecho mismo de haberle despojado de la autoría de su libro, lo que a Otoniel Alvarado le ha afectado especialmente es que Acuña lo haya identificado ante la prensa como parte de una campaña de desprestigio en su contra. Lo ofende en particular que lo haya llamado aprista. Y si ambos están ahí esa mañana, a punto de firmar un acuerdo que dé por zanjado el asunto, por el que está por desembolsarse una indemnización a la altura de la fortuna de Acuña, no es a pedido del profesor Otoniel. Excluido el año 2016 del proceso electoral para elegir presidente, los medios abandonaron progresivamente la atención que hasta entonces había suscitado el candidato de La Plata como cancha. No ocurre lo mismo en los tribunales. La Fiscalía lo persigue por el presunto delito de plagio y el caso avanza firme. El discurso político que hasta entonces había utilizado Acuña para sortear el tema no prospera en ese foro. Acorralado y sin ninguna defensa sensata por esgrimir, sus abogados van por la única salida posible: desaparecer al denunciante. Sin agraviado, no hay caso. El acuerdo para el que Acuña y Alvarado se han citado a las 11 en punto de esta mañana de mayo, además de una millonaria compensación por los daños causados, es una mordaza. Tiene una cláusula de desistimiento que obliga al catedrático a abandonar cualquier proceso iniciado contra el demandado, pero además le exige guardar silencio. Otoniel Alvarado, como ha hecho, no podrá volver a declarar jamás públicamente sobre el robo de su libro. Como habían planeado los abogados de Acuña, ha desaparecido. La existencia del documento, del que ni siquiera al notario se le permite copia por seguridad, era confidencial en todos sus extremos, hasta ahora. Leído y releído el acuerdo, en el que se ha trabajado por meses, ese día faltaba solo la firma del magnate trujillano, presente en la sala, para cerrarlo por fin. Pero de pronto, una solicitud de último minuto de los abogados de Acuña, con su venia, hace saltar de sus asientos a la defensa del profesor Otoniel. Quieren agregarle una línea. Seguiremos por la página 3. Vistiendo terno y apoyado en un bastón, el profesor Otoniel Alvarado traspasa la puerta de pasajeros del aeropuerto de Trujillo, cuando estallan los aplausos. Un grupo de sus alumnos lo ha esperado ahí la tarde del 12 de febrero del 2016, para acompañarlo hasta las aulas donde dicta el curso de Educación y Desarrollo Humano. En un simbólico acto de desagravio, los estudiantes lo escoltan hasta el claustro universitario. Mi seguridad es mi verdad, mis alumnos. No tengo temor, por eso vengo a dictar clases, dijo ese día. Para entonces había denunciado en Lima que era blanco de amenazas telefónicas desde que la historia del libro de Acuña se hizo pública. Viajes como ese, Otoniel hizo múltiples veces los últimos 25 años en que se ha desempeñado como profesor de la Maestría de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo. Pero de todos ellos recordará siempre uno en particular, ubicado en 1998 cuando se reunió en la ciudad con uno de sus exalumnos, César Acuña Peralta.
El docente, reconocido con las palmas magisteriales en el grado de Aumauta, el máximo galardón que otorga el país a la trayectoria académica y el aporte a la educación, había publicado durante los últimos años un conjunto de artículos que deseaba compilar en un libro. Tuve entonces la mala idea, podría decirse hoy, de aceptar hablar con Acuña sobre el proyecto. Lo que pasó luego lo conocería el Perú 18 años después. El periodista Ariel Llovera, entonces jefe de la Unidad de Investigación del Comercio, llega con la historia. El relato sobre Acuña era tan absurdo e inverosímil que tenía que ser cierto. Para entonces el candidato presidencial ya ha sido sorprendido plagiando sus tesis de doctorado y maestría, y el derrumbe de su reputación arrastra consigo incluso a la de su universidad. Si había sido capaz de tomar párrafos completos de autores ajenos para su tesis, podía ser capaz de apropiarse de la autoría del íntegro de un libro. La sola hipótesis denotaba grandes cuotas de audacia y temeridad. Con el libro de Otoniel Alvarado en mano, la unidad de investigación que integraba el autor de este libro, por entonces, diseñó un plan para hacerse del libro de Acuña. La ilegal edición fue buscada en bibliotecas privadas y públicas sin éxito. En Internet tampoco había rastro de su publicación. Y los expertos libreros de los jirones Quilca y Amazonas, en el centro de Lima, sonreían cuando el barrido de búsqueda les consultaba uno por la improbable producción intelectual del político de la raza distinta. Pero si tal libro a nombre de Acuña existía, solo podía estar en un único lugar: la biblioteca de la Universidad César Vallejo. Un alumno de esa casa de estudios es captado por el equipo de investigador y al solicitarlo para sala de lectura, se lo entregan. El libro existe. Las fotografías que llegan al diario por WhatsApp no dejan dudas, pero para terminar de corroborar el caso era necesario revisar toda la edición. Es entonces que, a riesgo de perder su propio empleo, un docente de la Universidad de Acuña que se compromete con el caso solicita y consigue sacar de la biblioteca el ejemplar. Tener frente a frente el libro de Otoniel Alvarado y la ilícita copia de César Acuña hiela la sangre. Solo alguien seguro de que saldrá ileso de un atropello de esa magnitud podría ser capaz de cometerlo. Muy bien, esto es una página y media del libro Plata como cancha. Un libro donde no hay ninguna mentira. Los abogados del señor César Acuña no han podido, ante el juez, demostrar la falsedad de ninguna de estas afirmaciones. Han presentado 54 afirmaciones diciendo que vulneran el honor del señor Acuña. Claro, el señor Acuña no quiere que hablemos de esto y de otras cosas más. Pero 35 de ellas, ha dicho el juez, o 34 según el conteo del comercio, son difamatorias, vulneran su honor. Esto es un extracto del final de la sentencia, por favor. Condenando a Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio de César Acuña Peralta respecto a las frases contenidas en los cuadros 3, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 20 al 23, 29 al 35. 37 al 40, 41 al 45, 47 al 50 y 51 al 54. Y como tal, se les impone 2 años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el término de 1 año, quedando sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Y fija en la suma de 400.000 soles por concepto de reparación civil que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados a favor de César Acuña Peralta. Señor Jesús Raúl Vega, estoy en total desacuerdo con su sentencia, por lo cual apelo en todos los extremos condenatorios de la manera como usted ha decidido esta mañana. Bien. Al señor procesado Pimentel Prieto, consulta con su abogado defensor si está conforme o interpone el recurso de apelación. No estamos conformes, apelamos en todos los extremos la sentencia. El señor juez
Raúl Jesús es su apellido, ha descartado de plano y se ha apartado de toda la jurisprudencia nacional y supranacional sobre la libertad de expresión. Hay un principio que es básico. Un periodista no puede ser responsable de los dichos de un tercero. Cuando yo reproduzco lo que el juez dice, yo no puedo ser responsable de lo que el juez dice. Cuando yo reproduzco lo que la señora Rosa Acuña dice de su esposo, yo no puedo ser responsable de lo que ella dice de su esposo. Si al señor Acuña no le gusta lo que dice su ex esposa, que la denuncie a ella, no al periodista que recoge la información. Reitero, esto es jurisprudencia uniforme. Todos los precedentes, Perú y Justicia Supranacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicen exactamente lo mismo. El relato fiel, el reporte fiel, es el estándar al cual el periodista tiene que someterse. Todas las frases señaladas por la defensa del señor César Acuña son relacionadas con hechos propios de Christopher Acosta o relacionadas con declaraciones de sus parientes, amigos, allegados y víctimas. Todo el libro está conformado por relatos fieles. Están en documentos públicos. Acá no hay ninguna fuente anónima. Ojo, nada de eso es cierto. Si un juez se quiere apartar de un precedente, tiene que fundamentar el apartarse de ese precedente. No fundamenta en su sentencia nada. Esto, señores, no es normal. No es normal. Esta sentencia no es normal. Ojo, se trata de un denunciante que tiene un patrimonio anual de $300 millones. Esta sentencia no es normal, pero veamos, por favor, lo que dice la noticia de La República, que hace una gran pregunta. ¿Quién es Raúl Jesús Vega, el juez que sentenció al periodista? Bueno, es un juez supernumerario. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha sido nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. No, señores, no ha sido nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura ni por la Junta Nacional de Justicia. Es como un CAS de jueces. Los colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Lima, hace una lista de abogados que se inscriben para ser jueces, cubriendo todos los años las plazas que están vacantes porque no se han nombrado titulares o no se ha designado un vocal o a un juez provisional, es decir, el que es titular, pero lo mandan a otra plaza. Estas son plazas vacantes. Bueno, el señor Jesús es muy afortunado. Hace años que todos los años lo hace un juez supernumerario. Son jueces que no tienen ninguna estabilidad en el puesto, ¿eh? Ninguna. Termina el año judicial, lo sacan. No tienen nada que perder y mucho que ganar. En 2007 ya era juez supernumerario, he encontrado un habeas corpus que llega hasta el Tribunal Constitucional, que el denunciante gana. ¿Por qué? Porque amparan su derecho a tener un juez imparcial. Porque a este mismo juez se lo habían direccionado. 2007. Ese es el juez. Habrá que seguir averiguando. Habrá que seguir averiguando porque no lo vamos a olvidar. Rápidamente, ¿qué dijo la primera reacción de Christopher Acosta, por favor? Voy a seguir haciendo mi trabajo periodístico como lo he venido haciendo y que esto no va a ser de ninguna manera un desmotivante para seguir investigando políticos en el país. El abogado del señor César Acuña intentó evitar la difusión de la audiencia, ¿no? Le solicitó expresamente al juez Raúl Jesús Vega que la audiencia sea pública, ¿no? Y probablemente ahora entendemos o interpretamos por qué. Y es porque los argumentos judiciales que hoy se han expuesto para condenarme son realmente absurdos y, como lo dice Roberto, estamos seguros que en una segunda instancia vamos a poder rebatir esta decisión que no hace otra cosa que limitar nuestro derecho como periodistas para investigar. Virgilio Acuña, hermano del denunciante, dijo esto, y me gustaría compartirlo porque es bien interesante.
sobre él, que conoce bien a su hermano. Dice: lo primero que tengo que hacer es defender a mi hermano porque es nuestra formación. Conociendo a mi hermano, que toma cientos de decisiones por día, este es un tema donde han influido mucho los abogados. Algunos abogados ganan en función de los resultados y seguramente los abogados que defiendían a mi hermano pensaron que 20 o 30% de 100 millones de soles pensaron en hacerse ricos y por eso han llevado el caso hasta esta situación. Conociendo a mi hermano, él lo hubiera resuelto con unas disculpas o con un entendimiento con el periodista. Bueno, en este caso no hay ni entendimiento con el periodista, que es lo que acostumbra hacer él, ni disculpas, porque no hay nada de qué disculparse. Y sí, yo espero que los abogados hayan cobrado muy bien, porque estoy completamente segura que los 400.000 soles de reparación civil no alcanzan para pagar los honorarios que van a cobrar. De eso estoy segurísimo. Pero ¿qué más? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Rosa Núñez, Carmen Rosa Núñez, ¿no es cierto?, dijo lo siguiente, ex esposa de el señor Acuña, en una entrevista a Panorama. Escuchemos, y esto es lo que recoge el libro, por favor. Él cree que él es dueño del imperio y dueño del mundo, y que él dice que es un milagro divino y que Dios lo ha puesto en este mundo para ser el gobernante del Perú. En su pared, lo ha puesto de su oficina, un milagro hecho realidad César Acuña. Sí, yo llegué y digo, oye, ¿qué esa tontería has puesto? Y me dijo, no, yo soy en realidad un milagro hecho realidad. Dios me ha hecho un milagro y se llama César Acuña, porque yo voy a ser el gobernante del Perú. No le gusta lo que su esposa dijo, que denuncia a su ex esposa, pero son cosas que ella dijo. Y hay muchas más cosas que otras personas dijeron y que constan en declaraciones judiciales, en recortes periodísticos, están en todas partes. Él denuncia al periodista que dice lo que los demás dicen. Eso no es difamación en ninguna parte del mundo. Esta sentencia no es normal. Entiendan bien eso en el sistema de justicia y todos nos estamos dando cuenta. Todos. César Acuña es una persona que aspira a ser presidente del Perú, que pone y saca presidentes con su bancada. Ya lo hizo con Martín Vizcarra y con Merino, ¿no es cierto? De él depende la permanencia de Castillo en el poder. No es cualquier persona. Su intimidad tiene una expectativa mucho menor, porque es un personaje notorio, rico y con poder político. Vamos a la pausa y regresamos con más de César Acuña. Ustedes saben ya, los memes del señor Acuña pues ya no son tan graciosos, ¿no? Pero acá tenemos un tuit de él sobre la libertad de expresión, escrito en mayo de este año. Miren ustedes, condenamos la violencia contra los medios de comunicación. En APP respeta la labor que cumplen los reporteros. No permitiremos amenazas y persecución a la prensa. Ningún candidato debe amedrentar a los medios ni asusar a sus partidarios para que agredan a los periodistas. Esto escribía en mayo, obviamente en referencia a Castillo, ¿no? ¡Qué increíble, por el amor de Dios! Esto fue lo que dijo Enrique Gersi, abogado de César Acuña, en defensa del fallo. Adelante. Más importante. En primer lugar, el libro, lamentablemente, acusa a César Acuña de violación. Eso es lo más grave de todo. El problema es que el autor del libro no utilizó un mecanismo de corroboración de las versiones que recogió de Internet. Todos conocemos que en Internet hay todo tipo de versiones sobre las personas. Internet no es una fuente única. Es necesario recurrir a un mecanismo de corroboración de fuentes objetivas. Y resulta que en el caso de la imputación de violación que le hace a César Acuña este libro, es absolutamente falsa. No solamente porque él no ha sido ni condenado, ni procesado, ni denunciado por ese delito, sino porque contemporáneamente a los hechos, esta es una denuncia antigua de la primera campaña del señor Acuña a la alcaldía en Trujillo. Absolutamente falso lo que dice Enrique García. En este libro no se acusa a César Acuña de violación en ninguna parte, y mucho menos que eso de la consta lo acusa de violación.
La frase textual es: el detalle de lo acontecido entre César y Rosa del Carmen lo conocen solo ellos. Esa es la frase. El detalle de lo acontecido entre César y Rosa del Carmen lo conocen solo ellos. ¿Dónde está la acusación de violación? Lo que sí dice es que la señorita tenía 16 años y el señor César Acuña tenía 33 y que era su alumna preuniversitaria que preparaba su examen de admisión en la institución más popular de la ciudad, la Academia de Ingeniería de César Acuña. El niño que nació producto de esta relación murió y la señora tuvo que ser obligada, eso lo dice el libro también, a hacerle frente a una publicación periodística que la presentaba como una víctima de un supuesto delito. Eso dice el libro. Y dice: nunca hubo una violación. Esa es la que está citando a la señora. El hijo que yo tuve con el señor César Acuña no ha sido concebido por violación, dijo la mañana del 28 de noviembre del 2015. Juan Francisco acababa de cumplir 6 años de fallecido. Partiendo de una publicación periodística de 1988, el diario Perú 21 había conseguido que Mario Deza, el abogado César Acuña, admita que por entonces sí se interpuso una denuncia por abuso sexual contra su patrocinado, pero que fue retirada. Una revisión del caso para este libro permite conocer que la historia no solo tuvo probable agresor y una probable víctima, sino que además habría sido objeto de una defensa legal que quedó trunca. La abogada trujillana Miriam Pilco Deza contó que la madre de la entonces menor, supuestamente ultrajada, la buscó en su estudio el año en que había ocurrido el abuso para ser asesorada, pero que la denuncia no caminó porque el agresor transó con los padres. Citando a la señora Pilco, dice: Acuña sí es un violador y lo afirmo con conocimiento de causa, le dijo la letrada al diario La Industria en unas declaraciones que habían estado perdidas en su archivo del 2006, 10 años antes de la historia contada por el diario limeño. El testimonio de Pilco no puede ser profundizado, pues falleció hace algunos años, y su versión, además de ser aquilatada desde su posición política, debe ser aquilatada desde su posición política. La abogada era una conocida militante aprista y brindó testimonio durante un año electoral. La posibilidad de la existencia de un acuerdo entre las partes, sin embargo, no es descabellada. Este libro viene exponiendo cómo este tipo de transacciones extrajudiciales son un patrón en la historia de César Acuña, cada vez que termina traspasando la ley. Hay uno más que está próximo a firmar como parte de este relato con otra mujer, aunque por hechos que también atañen a su esfera íntima. El detalle de lo acontecido entre César y Rosa del Carmen lo conocen solo ellos. ¿Dónde lo acusa de violación? ¿Dónde lo acusa de violación? Eso es mentira. Y así, vamos, ya habrá entendido el juez también. Muy bien. El señor Acosta también le responde a Enrique de García porque dijo que nunca se había pedido los descargos del señor César Acuña. Escuchemos. Mira, cualquiera que haya leído el libro sabe que se han detallado aquí qué puertas se tocaron para pedir los descargos. Claro. Los del señor César Acuña, por supuesto, que se pidieron a través de Richard Acuña, a través de Luis Valdés, que también está mencionado en el libro, y para toda la parte de los negocios, directamente a través de la Universidad César Vallejo y de su departamento de comunicación. Ajá. Son todas comunicaciones, Jaime, que yo tengo registradas. Sí. ¿No? Yo no sé si es de caballeros que yo, por desmentir al señor Gersi, tenga que publicar esas comunicaciones de correo electrónico y llamadas telefónicas que yo tengo grabadas. No sé si corresponde hacerlo. Yo creo que pero sí. Pero lo que no le voy a permitir al señor Acuña es que mienta, ¿no? El señor César Acuña ha logrado un milagro, unir a la prensa peruana. Hoy las portadas de La República y El Comercio defienden la libertad de expresión y defienden al periodista Christopher Acosta. Lo hacemos todos, en realidad, porque estamos absolutamente indignados con lo que ha pasado. Tenemos comunicados, no nos voy a pasar, del Consejo de la Prensa Peruana, de la Asociación de Prensa Peruana de la Prensa Extranjera, de IPIS, por supuesto, declaraciones del ministro Guillén, de abogados como el doctor César Sabach, el doctor Diego García Sayán, tuit de la Defensoría, por supuesto, abogados como José Ugaz, etcétera, etcétera. Es decir, todos somos perfectamente conscientes de que, reitero, esta sentencia no es normal. Un juez supernumerario
se ha traído abajo todos los precedentes jurídicos sobre libertad de expresión en el Perú. Es gravísimo lo que ha ocurrido, no por los periodistas, sino por ustedes. Según este juez, ustedes no tienen derecho a conocer la verdad. No tienen derecho a conocer la verdad sobre las personas que manejan el destino político de este país. Esa es la sentencia del juez y esa es la gravedad. Y contra eso tenemos que protestar todos los días. Cierro invitando a todos mis colegas periodistas a que utilicen sus espacios para leer página a página, son 162 páginas, este libro, para que se difunda al máximo, para que todos conozcan qué es lo que César Acuña no quiere que se sepa y por qué ayer sus abogados desesperados insistían en que no se haga pública la lectura de la sentencia, porque es una vergüenza y porque quedó expuesto completamente. César Acuña. Eso es lo que ha conseguido persiguiendo periodistas. En Contacto TV, no solo nos preocupamos por hacerte llegar las informaciones de primera línea de tu distrito para tu distrito, sino que también abordamos temas nacionales e internacionales para darte un mejor panorama de la situación política, social y económica de nuestro país. Por eso nos ponemos en contacto con invitados especiales que son en realidad una invitación para ti, para que veas, escuches y analices esas opiniones siempre versadas y de buena fuente para que saques tus propias conclusiones y estés mejor informado o informada. Visita nuestras redes sociales en donde promocionamos excelentes páginas para que forjes tu propia opinión a cargo de comentaristas y periodistas de la talla de Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez, Juan Carlos Tafur, Marcos Cifuentes, Glatzer Tuesta, Pedro Salinas, Josefina Townsend y Renato Cisneros, Jaime Chincha, Víctor Caballero y César Hildebrand, entre otros. Magníficos directores de plataformas informativas y de opinión como A Pensar Más y Sin Guión, Claro y Directo, Sudaca, La Encerrona, No Hay Derecho, Apocalipsis Now, Sálvese Quien Pueda, Nada Está Dicho, El Diario de Curwen o Hildebrand en sus 13. Visitar interesantes portales de investigación como IDL Reporteros, Guayca, Ojo Público, El Foco, La Mula, Útero P, entre muchos otros con noticias serias y confiables. Usted puede estar de acuerdo o no con ellos, pero lo que siempre encontrará es información seria y confiable con la cual obtener conocimiento para debatir con la verdad en la mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Informativo Contacto o Contacto TV, el primer noticiero distrital creado para que tú estés mejor informado.